Pero qué carajos fue lo que pasó en el Congreso en las últimas horas y que algunos me han preguntado si eso en realidad me emberraca o no, pues ya les vamos a contar. Antes que nada, mis queridos amigos, hay que hablar sobre una peinada, tremenda peinada que le metieron a Marvel. Sí, la recordada cantante, actriz colombiana que últimamente es uribista recalcitrante, pues que es racista, homofóbica, mejor dicho, es una persona indeseable para muchos y se ha ganado pues el rechazo de miles de colombianos. En las últimas horas se le dio por burlarse de una persona en redes sociales, del físico de una persona en Twitter. Pues una tal Ania Bello, que suponemos es muy uribista también, publicó la foto de una tuitera y dice: no sé si está sonriendo o tiene estreñimiento, burlándose obviamente de la cara de esta persona. A lo que Marvel retuiteó con lo siguiente: ja 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 ja, care concreto, o sea, cara de concreto. Y como era de esperarse, la tuitera que fue víctima de estos señalamientos o de esta burla no se esperó para darle tremenda peinada, y debo decir que estoy totalmente de acuerdo. Pues no es el hecho de estarse debatiendo sobre sus aspectos físicos, pero es que la señora Marvel sí que tiene rabo de paja cuando se habla de la estética de las personas. Esta tuitera le respondió lo siguiente: critica a quien tiene el rostro arreglado por cirugías, make-up, PS y filtros. Quien tiene más de 2 lipos y se pone faja. Quien se avergüenza de decir que vivió en estrato 2 y 3. La que por vergüenza se casó con un delincuente y estuvo con el hijastro. Mejor dicho, la diferencia sí es enorme. O sea, la idea era peinarla, más no pues noquearla, como dicen por ahí. Pues sinceramente es muy cierto. O sea, digamos que la señora Marvel se burle de una persona por su físico, una persona que pues aparentemente no tiene cirugías, y cuando ella pues está súper arreglada estéticamente con diferentes intervenciones quirúrgicas, mejor dicho, está súper intervenida, pues sinceramente es algo ridículo de esta señora Marvel que se ponga en estas. Y esa respuesta le debió dar un poco durito a Marvel, porque ya tiene alrededor de 11.000 me gustas en Twitter. Pues es una gran acogida esta respuesta. Vamos a ver con qué sale esta señora más adelante, que pues obviamente vive de eso, de todas estas polémicas, pero sinceramente se las cantaron como era. Vamos a ver cómo responde. Y hablando de noticias políticas y lo que pasó en las últimas horas en el Congreso, mis queridos amigos, y es sobre la reforma política que pasó el segundo debate en el Senado. Y uno de los puntos de esta reforma política descaradamente es la lista cerrada. Muchos la defienden y están en todo su derecho de defenderla y colocarle las palabritas que quieran y meterle la transparencia política, y que se va a escoger ideologías, se va a escoger a partidos idóneos, que ya no se va a escoger a cualquiera por ahí. Pues déjenme decirles que en mi concepto las listas cerradas son una total burla a la democracia colombiana. Son una cachetada a la democracia colombiana. O como lo he dicho en anteriores publicaciones, son una mierda para el país. O sea, las listas cerradas, desde mi opinión, y usted puede criticarme, puede decirme lo que quiera, ¿sí? Sé que los que están impulsando esta lista cerrada en su mayoría son del pacto histórico, lo sé perfectamente, pero la realidad es que son una burla para los colombianos, para los nuevos liderazgos, para las personas de las regiones que nunca han estado a la pata de un partido político, que no son influyentes económicamente para un partido político. Obviamente jamás van a estar en el Congreso si se logra aprobar definitivamente la lista cerrada, porque sabemos, desde que tengo uso de razón política, mis queridos amigos, he conocido centenares de denuncias de cómo los partidos políticos venden los avales. O me van a decir que no es cierto, o los audios de Rodolfo Hernández donde le exigía dinero a esas personas que les dio los avales por medio de su movimiento
ahora Partido Anticorrupción. Es una realidad que los partidos venden los avales, y más en una lista cerrada. Mejor dicho, una persona de escasos recursos de una región, que sea una persona líder o que quiera participar en política, independientemente si lo conocen o no, ¿cómo carajos va a llegar al Congreso pidiéndole un aval a un partido político si no tiene influencia económica, si no tiene influencia social? Y peor aún, ¿cómo va a pedir uno de los primeros puestos en esa lista cerrada para llegar? O sea, es algo ilógico. Recordemos lo que pasó en el pacto histórico. Pasaron creo que 20 de esa lista cerrada. Recordemos lo que ha pasado en los diferentes escenarios electorales, donde esos partidos que deciden la lista cerrada, entre ellos el pacto histórico, pues pasan unos cuantos y nada más. Pasan los que tienen mayor importancia económica o influencia en la sociedad. El resto simplemente sirven para que recojan votos por las calles, para que ayuden a convencer votos, pero en ningún momento usted está eligiendo a un candidato en específico. Le meten muchos chanchullos, como dirían, muchos manguitos por ahí que se cuelan, y esa es una realidad, y por lo tanto pueden criticarme, pueden criticar lo que quieran, pero la realidad es que las listas cerradas son una cachetada para la democracia colombiana. Es una realidad. Cualquiera que le ponga lógica a esa situación se da cuenta que los partidos políticos pues van a tener aún más poder, van a decidir internamente quiénes sí y quiénes no van a pues estar en esas listas cerradas, independientemente si la mitad son mujeres o la mitad son hombres. Eso no tiene nada que ver. Aquí lo que hay que analizar es cómo van a llegar los nuevos liderazgos al Congreso, cómo van a ser esas personas que no tienen recursos, cómo van a ser esas personas que no tienen influencia en Bogotá, donde tienen sus sedes principales. Es absurdo, mis queridos amigos, y por eso hemos visto a los mismos candidatos de siempre, los mismos partidos de siempre, cómo se reparten el poder. Esa es una realidad. Y ahí sí estoy en total desacuerdo con el pacto histórico, porque ¿cómo es posible que estén prestándose para que se aprueben las listas cerradas y salgan todavía haciendo videitos de que es lo mejor para el país, que es una reforma política grandiosa, que la lista cerrada va a acabar con tanto clientelismo político y que los partidos se van a consolidar bien? No nos crean estúpidos a los colombianos, porque tanto ustedes, queridos congresistas, como nosotros los colombianos entendemos que las listas cerradas son un negocio perfecto para los movimientos o partidos políticos que pues van a vender los avales. Eso no lo dudemos, muchos de ellos los van a vender y pues van a seguir los mismos de siempre, y sí, seguramente también se van a turnar los puestos con otros personajes que van a llegar nuevos. Pero la realidad es que las personas de las regiones, quienes quieran participar en política, y si no tienen dinero, no tienen influencia en la capital colombiana, ahí sí pues se quedarán mamando. Esa es una realidad y pueden criticar lo que quieran. Y miren, es tanta la desgracia política en este país que hay políticos o expolíticos como Karen Abudinen que pues se atreven a declararse o a sentirse víctimas de procesos donde ellos pues tienen responsabilidad, como lo fue en el robo de los 70.000 millones de pesos del Ministerio de las TICs, cuando ella era la ministra de Duque de las Tecnologías y las Comunicaciones, que no se dio cuenta que sus amigos, porque son conocidos de ella, de la casa Char, de Duque, de Uribe, que formaron una unión temporal llamada Centros Poblados, que presentaron documentos falsos, que se hicieron a este millonario contrato que superaba esos 70.000 millones de pesos. No se dio cuenta que todo esto pues era un caso de corrupción, y luego sale a declararse víctima, y pues un juzgado de Bogotá consideró que esta señora no es ninguna víctima. Ella sale diciendo que se ha sentido muy mal, que no le dan trabajo. A ver, señora, con la plata que usted se ganó con el gobierno de Iván Duque y pues con esta pérdida de los 70.000 millones de pesos, yo no creo que sus amigos pues no le hayan untado la mano, no, presuntamente, porque sinceramente haber dejado que robaran 70.000 millones de pesos, no darse cuenta de este gran caso de corrupción, pues sinceramente es como muy ridículo que usted salga ahora a declararse víctima
en este proceso. Sinceramente, lo que hay que ver. También en las últimas horas cae otro de los políticos carroñeros, de esos personajes que da como asco verlos en la política, que sinceramente utilizan todas las tramullas posibles, que el tipo con su parla costeña creía que podía engañar a muchos colombianos con el supuesto equipo por Colombia cuando se unió a Federico Gutiérrez, a Alex Charra a la presidencia. Hablamos de David Barguil, pues la Corte Suprema de Justicia le abre investigación en las últimas horas. Esto dijo la Corte Suprema de Justicia. La Sala de Instrucción abre investigación y llama a indagatoria al excongresista David Barguil por la presunta comisión de tráfico de influencias, cohecho, financiación de campaña con fuentes prohibidas y contratos sin el cumplimiento de requisitos legales. Semejante prontuario, bueno, es inocente hasta que no se demuestre lo contrario. En su desempeño como congresista, Barguil habría supuestamente influido ante el gobierno nacional con el objetivo de que se aprobaran recursos para el desarrollo de proyectos en Galera Sucre a cambio de beneficios económicos ilícitos. O sea, vuelvo y reitero, ese tipo desde el 2018, cuando empecé pues a tenerlo en el foco político, sinceramente me generaba como asco. Las tramullas que utilizaba para atacar a los otros candidatos, el tipo con sus pajazos mentales, uno de los más vagos del Congreso. Sinceramente, vamos a ver qué pasa, ojalá lo condenen, porque si la Corte Suprema de Justicia le abre esta investigación es por algo. Ojalá el tipo no se aproveche de sus influencias y termine en una embajada, mi querido Gustavo Petro. Así que pendiente de ese tipo, porque como es del Partido Conservador y como ahora la gobernabilidad se la están repartiendo, esperamos que no termine en un puestazo por estos hechos tan penosos. Así que mis queridos amigos, hasta aquí este video, gracias por vernos. No duden en compartir nuestro contenido, darle like, gracias por tanto apoyo, nos vemos en un próximo video, bye bye.